¿Alguna vez has sentido que Dios quiere decirte algo, pero no sabes exactamente qué? ¿Te has encontrado buscando respuestas, señales, indicios de que Él está guiando tu camino? A veces pedimos a Dios que nos hable, pero no nos damos cuenta de que Él ya lo está haciendo. Y si te dijera que las señales divinas están a tu alrededor, pero que no has aprendido a reconocerlas, y si estuvieras a punto de descubrir lo que Dios ha estado tratando de decirte todo este tiempo, la Biblia nos muestra que Dios siempre ha hablado a su pueblo de diversas maneras: sueños, visiones, circunstancias e incluso a través de otras personas. Pero hay un problema. Muchas veces estamos tan distraídos con el ruido del mundo y nuestras propias preocupaciones que ignoramos o malinterpretamos su voz. Hoy en este mensaje vamos a desentrañar juntos este misterio. Te revelaré las formas en las que Dios habla, cómo puedes discernir si una señal viene de Él y qué hacer cuando recibes un mensaje divino. Si te has sentido confundido, si has estado esperando una respuesta, o si alguna vez te has preguntado: Señor, ¿esto viene de ti o es solo coincidencia? Quédate conmigo hasta el final. Lo que estás a punto de aprender puede transformar tu vida y tu relación con Dios para siempre. Pero antes de continuar con esta revelación, quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver tu voluntad. Al hacerlo, estarás declarando con fe que deseas entender sus señales y recibir su dirección. También, dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que, al igual que tú, necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque cada mensaje que compartimos aquí puede ser la respuesta que tanto has estado esperando. Ahora sí, prepárate, porque en los próximos minutos veremos cómo Dios puede hablarte de formas que jamás imaginaste. Vamos a comenzar. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, pero muchas veces no estamos atentos a su voz. A veces esperamos que nos hable de forma sobrenatural, con un milagro visible o una voz del cielo que nos diga exactamente qué hacer. Pero la realidad es que Dios ya nos ha estado hablando, solo que no siempre hemos sabido interpretar sus señales. Y si en este momento Dios ya te ha respondido, pero no lo has visto porque estabas esperando algo diferente, la Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron señales divinas, pero algunas las reconocieron y otras no. Moisés vio una zarza ardiendo y se acercó para investigar. En ese momento, Dios le habló y lo llamó a liberar a su pueblo. Éxodo 3:2-4. Elías, en cambio, estaba esperando una gran manifestación, pero Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Primera Reyes 19:11-12. Y luego está el caso de los fariseos, que tenían al mismo Hijo de Dios delante de sus ojos, y no fueron capaces de reconocerlo porque esperaban un Mesías diferente al que Dios había enviado. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios te ha hablado alguna vez? Tal vez te ha dado una respuesta a través de una circunstancia inesperada, de una persona que te dio un consejo clave, de una sensación de paz en tu corazón, o incluso de un obstáculo que te hizo reconsiderar tus planes. Antes de continuar, quiero invitarte a algo especial. Escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Será hermoso ver cómo Dios nos une a través de este mensaje sin importar la distancia. Las señales de Dios pueden aparecer en nuestra vida de muchas formas. A veces, las respuestas que buscamos están en la Biblia. ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole a Dios dirección sin darnos cuenta de que su palabra ya nos da esa guía? Hay versículos que parecen saltar de la página justo cuando los necesitamos, pero si no estamos sumergidos en la Escritura, podemos perdernos esos mensajes importantes.
Otras veces, Dios nos habla a través de la paz o la inquietud en nuestro corazón. Es posible que estés en un momento de decisión y haya una opción que parece lógica, pero sientes un peso en el alma que no puedes explicar. Por otro lado, puede que haya un camino que parece incierto, pero en lo profundo de ti sientes paz al pensar en él. Esa paz es la confirmación de Dios, es su forma de decirte: sigue adelante, estoy contigo. También Dios nos habla a través de otras personas. ¿Alguna vez alguien te ha dicho exactamente lo que necesitabas escuchar sin saber lo que estabas pasando? Dios usa a otros para darnos mensajes de ánimo, corrección o dirección. Pero para que podamos reconocer estas señales, necesitamos estar espiritualmente sensibles. Las circunstancias también son señales de Dios. Tal vez últimamente has enfrentado muchas puertas cerradas y te has sentido frustrado. Pero en lugar de ver esos obstáculos como un fracaso, ¿y si los ves como la manera de Dios de redirigirte? A veces una oportunidad que no se da es, en realidad, Dios protegiéndote de algo que no era para ti. O puede ser que hayas visto oportunidades inesperadas abrirse, personas correctas llegando a tu vida en el momento perfecto, y todo alineándose de una forma que solo Dios podría haber orquestado. Pero hay un problema. Muchas veces, cuando Dios nos da señales, nuestra primera reacción es dudar. Queremos una confirmación adicional. Le pedimos a Dios otra prueba y cuando la recibimos, seguimos pidiendo más. Queremos que Dios nos hable con un letrero gigante en el cielo antes de decidirnos a actuar. Pero la fe no funciona así. Dios no nos da todas las respuestas de una vez porque quiere que confiemos en Él. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Eso significa que si somos sus ovejas, si tenemos una relación genuina con Él, podremos reconocer su voz. Pero si no entrenamos nuestro oído espiritual, podemos confundirnos con las muchas voces que hay en el mundo. Por eso es fundamental aprender a discernir la voz de Dios y diferenciarla de nuestras emociones, de los pensamientos de otras personas e incluso de las mentiras del enemigo. Dios siempre está hablándonos, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? En los próximos minutos vamos a profundizar en cómo puedes abrir tus oídos espirituales y reconocer las señales que Dios te ha estado enviando. No te lo pierdas. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios una señal y no la hemos visto? A veces estamos tan enfocados en lo que queremos que ignoramos lo que realmente necesitamos. Dios, en su infinita sabiduría, nos habla de maneras que no siempre esperamos, pero su mensaje es claro para aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar. Puede que hayas estado orando por dirección, pidiendo confirmación para una decisión importante, esperando que Dios te diga exactamente qué hacer. Y aquí está la realidad. Él ya te ha estado respondiendo. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo muy especial. Comparte este video con al menos una persona, ya sea un amigo, un familiar o alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra. Hazlo como un acto de fe. Porque cuando compartimos la palabra de Dios, bendecimos a otros y Dios también nos bendice. Mañana, cuando despiertes, verás una señal de parte de Dios en tu vida, una confirmación de que Él está obrando. ¿Estás listo para recibirlo? Dios habla de muchas formas. Tal vez te ha respondido a través de una conversación que pareciera casual, pero que en realidad tenía un mensaje profundo para ti. O quizá has abierto la Biblia y has encontrado justo el versículo que necesitabas leer en ese momento. A veces, Dios usa incluso circunstancias adversas para dirigirnos hacia el camino correcto. Miremos la historia de Jonás. Dios le dio instrucciones claras: ir a Nínive y predicar el arrepentimiento. Pero Jonás no quiso escuchar y decidió huir.
en la dirección opuesta. ¿Qué hizo Dios? Permitió una tormenta en alta mar, hizo que lo echaran del barco y luego envió un gran pez para tragarlo. Dentro del vientre del pez, Jonás finalmente comprendió que no podía huir de Dios. La tempestad, el pez y todo lo que pasó no fueron castigos, sino señales claras de Dios para corregir su rumbo. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Has estado ignorando señales que Dios te ha estado enviando? Quizá has estado sintiendo un peso en tu corazón acerca de algo que sabes que debes cambiar, pero sigues postergándolo. Tal vez Dios ha cerrado ciertas puertas porque tiene algo mejor para ti, pero sigues insistiendo en lo que no es para ti. O quizás Dios ya te ha hablado a través de otras personas, pero no has tomado en serio esos consejos. Dios también usa la paz como señal. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si tienes paz acerca de una decisión, incluso cuando parece ilógica desde un punto de vista humano, es posible que sea Dios confirmándote su voluntad. En cambio, si hay una inquietud constante en tu corazón, si sientes que algo no está bien, presta atención. Puede ser el Espíritu Santo advirtiéndote. La Biblia también nos enseña que Dios nos habla a través de sueños y visiones. En Génesis, José tuvo sueños proféticos que lo guiaron en su destino. En el Nuevo Testamento, Dios habló a José, el esposo de María, en un sueño para advertirle que huyera a Egipto con Jesús. Mateo 2:13. Dios sigue usando sueños hoy en día para comunicarse con sus hijos. ¿Alguna vez has tenido un sueño que parecía más que una simple imaginación? Quizá Dios te estaba mostrando algo. Pero aquí hay algo importante. No todas las señales vienen de Dios. A veces podemos malinterpretar nuestras emociones o circunstancias y pensar que Dios nos está hablando cuando en realidad no es así. Por eso es crucial confirmar cualquier señal con la palabra de Dios. Dios nunca te dirá algo que contradiga la Escritura. Si una señal te impulsa a hacer algo que va en contra de los principios bíblicos, entonces no es de Dios. Cuando aprendemos a reconocer las señales divinas, nuestra relación con Dios se fortalece. Dejamos de depender solo de lo que vemos con nuestros ojos y comenzamos a confiar más en su dirección. Cuando Dios te da una señal, no la ignores. Responde con fe. Da el paso que Él te está pidiendo. Ahora, antes de continuar, recuerda compartir este video. No solo estarás llevando esta palabra a alguien más, sino que Dios verá tu acto de fe, y mañana, cuando despiertes, algo especial ocurrirá en tu vida. Prepárate para recibir una bendición y una señal de Dios como confirmación. En los próximos minutos veremos cómo puedes fortalecer tu discernimiento espiritual para asegurarte de que estás interpretando correctamente las señales de Dios. La voz de Dios nunca deja de hablar. Él siempre está comunicándose con nosotros de una manera u otra. Sin embargo, la gran pregunta no es si Dios está hablando, sino si nosotros estamos en condiciones de escuchar. Muchas veces, nuestra mente y nuestro corazón están tan llenos de ruido que no podemos percibir su dirección. Dios no impone su voz. Él habla con amor y paciencia, esperando que afinemos nuestro oído espiritual para recibir su mensaje. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personas que pudieron escuchar y reconocer la voz de Dios porque tenían un corazón sensible. Moisés, por ejemplo, estaba pastoreando ovejas en el desierto cuando vio una zarza ardiendo que no se consumía. Él pudo haberlo ignorado y seguir con su trabajo, pero en su interior había una disposición a investigar y entender qué estaba ocurriendo. Fue en ese momento que Dios le habló y lo llamó a liberar a su pueblo. El profeta Samuel también es un gran ejemplo de alguien que aprendió a escuchar la voz de Dios.
Cuando era niño, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre en la noche. Pensó que era Elí, el sacerdote, pero después de varias veces, Elí comprendió que era Dios quien hablaba. Entonces le enseñó a Samuel una frase clave: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». A partir de ese momento, Samuel se convirtió en un profeta que supo reconocer y obedecer la voz de Dios. Uno de los mayores obstáculos para oír a Dios es la dureza del corazón. Cuando estamos llenos de orgullo, ansiedad o pecado, nuestra capacidad de discernir su voz se reduce. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. La semilla que cae en tierra dura, entre espinos o en el camino, no puede dar fruto. Solo la semilla que cae en buena tierra, es decir, un corazón dispuesto y humilde, puede recibir la palabra de Dios y dar fruto abundante. Otro aspecto crucial para reconocer la voz de Dios es aprender a diferenciarla de otras voces. A diario, escuchamos muchas influencias: la voz del mundo, nuestras propias emociones y, en ocasiones, la voz del enemigo que busca confundirnos. La única manera de filtrar estas voces y quedarnos con la verdadera voz de Dios es a través de la Escritura y la comunión con Él. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esto significa que la clave para reconocer la voz de Dios es tener una relación cercana con Él. Cuanto más tiempo pasamos con Dios en oración, en lectura de la palabra y en obediencia, más fácil será para nosotros discernir cuando Él nos está hablando. El Espíritu Santo es nuestro guía en este proceso. En Juan 16:13 Jesús dijo, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esto significa que no estamos solos en nuestra búsqueda por entender la voluntad de Dios. Si buscamos al Espíritu Santo con sinceridad, Él nos dará discernimiento para saber cuándo Dios nos está hablando y qué nos está diciendo. En ocasiones, Dios permite que atravesemos momentos de silencio para fortalecer nuestra fe. Hay temporadas en las que parece que Dios no está respondiendo, pero en realidad está enseñándonos a confiar en Él, incluso cuando no vemos señales claras. Es en estos momentos cuando debemos recordar que su palabra nunca falla. Aunque no sintamos su presencia de manera inmediata, Él sigue obrando en nuestras vidas. En la Biblia encontramos a personas que pasaron por largos periodos de silencio antes de recibir una dirección clara de Dios. José, por ejemplo, pasó años en la cárcel antes de que su sueño de gobernar se hiciera realidad. David fue ungido como rey siendo joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de asumir el trono. Incluso Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. La clave en estos periodos de silencio es mantenernos firmes en la fe, sin dejar que la duda o el miedo nos aparten del camino. La espera nunca es tiempo perdido cuando se trata de Dios. Él siempre está trabajando en nosotros, preparándonos para el propósito que tiene para nuestras vidas. Dios nos habla de diferentes maneras, pero requiere de nosotros una actitud de humildad y disposición. Nos aferramos a nuestras propias ideas y queremos que Dios confirme lo que ya hemos decidido en nuestro corazón. Sin embargo, su voluntad es perfecta y siempre es mejor que la nuestra, aunque en el momento no lo entendamos. Jesús dijo en Mateo 11:15, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Esto significa que no basta con escuchar la voz de Dios. Debemos estar dispuestos a recibir su mensaje con humildad y obediencia. Cuando tenemos un corazón abierto y sensible, podemos darnos cuenta de que Dios ya nos ha hablado muchas veces y que las respuestas que buscamos pueden estar justo frente a nosotros. Dios puede responder de muchas maneras.
A veces lo hace a través de su palabra, cuando leemos un pasaje bíblico que parece estar dirigido directamente a nuestra situación. Otras veces usa a personas para hablarnos, como un amigo, un pastor o incluso alguien que no conocemos, pero que dice exactamente lo que necesitábamos escuchar. También puede hablarnos a través de situaciones que nos impulsan a tomar una decisión o cambiar de rumbo. El problema es que, cuando Dios responde de una manera que no nos gusta, tendemos a ignorarlo. Imagina que estás orando para que Dios te muestre si una relación es su voluntad. Y de repente comienzan a surgir problemas, discusiones o señales de que esa persona no es la correcta. En lugar de ver esto como una respuesta, muchas veces lo tomamos como una prueba que debemos superar, cuando en realidad puede ser Dios diciéndonos que nos alejemos. Por eso es tan importante aprender a reconocer cuando Dios nos está hablando y aceptar su respuesta con fe. No siempre será lo que queremos escuchar, pero siempre será lo mejor para nosotros. La Biblia dice en Isaías 55, 8, 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra la voluntad de Dios y comenzamos a confiar en su dirección. Dejamos de pedir señales una y otra vez y empezamos a abrir los ojos para ver que la respuesta ya estaba ahí. En lugar de dudar, aprendemos a agradecer porque sabemos que Dios nos guía en amor y en verdad. Ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Has estado ignorando alguna respuesta de Dios? ¿Hay algo que Él ya te mostró, pero que por miedo o terquedad no has querido aceptar? Tómate un momento para reflexionar sobre esto. Tal vez Dios te está llamando a un cambio, a dejar algo atrás, a confiar más en Él o a tomar un paso de fe que has estado postergando. No sigas esperando una nueva señal cuando Dios ya te ha hablado. Es tiempo de obedecer. Y si este mensaje está tocando tu corazón, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Dale me gusta a este video ahora mismo. ¿Por qué te lo pido? Porque al hacerlo, estás ayudando a que más personas reciban este mensaje. YouTube mostrará este video a más personas que necesitan escuchar esta palabra de Dios. Además, es una forma simbólica de decirle al Señor: estoy atento a tu voz y quiero aprender a reconocer tus señales. En los próximos minutos, veremos cómo podemos desarrollar un espíritu más sensible a la voz de Dios y aprender a confiar en su guía sin dudar. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos estancados, como si nuestras oraciones no fueran escuchadas o nuestras respuestas tardaran demasiado en llegar. Nos preguntamos por qué Dios no actúa de inmediato y por qué parece que todo se retrasa. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no trabaja según nuestro calendario, sino según su tiempo perfecto. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte de la historia. En la Escritura encontramos múltiples ejemplos de personas que tuvieron que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham y Sara esperaron décadas para tener un hijo. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio de Faraón. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero pasó mucho tiempo huyendo antes de llegar al trono. Cada uno de ellos enfrentó pruebas de paciencia, pero al final vieron la fidelidad de Dios manifestarse en sus vidas. Cuando Dios nos pide que esperemos, no lo hace por capricho. A veces la espera es un tiempo de preparación. Dios trabaja
en nosotros antes de darnos lo que pedimos. Nos moldea, fortalece nuestra fe y nos ayuda a madurar espiritualmente. Si recibimos una bendición antes de estar listos para manejarla, podríamos desperdiciarla o incluso dañarnos a nosotros mismos. Dios sabe exactamente cuándo y cómo darnos lo que necesitamos. Uno de los errores más comunes que cometemos es tratar de adelantarnos a Dios. Queremos respuestas inmediatas y cuando no llegan buscamos nuestras propias soluciones. Esto fue lo que hicieron Abraham y Sara cuando intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa. En lugar de esperar, tomaron decisiones impulsivas que trajeron consecuencias a largo plazo. De la misma manera, cuando no confiamos en el tiempo de Dios y tomamos atajos, podemos terminar en situaciones que nunca fueron su voluntad para nosotros. Esperar en Dios no significa quedarnos inactivos. La espera es un tiempo de fe, de crecimiento y de preparación. Es el momento en el que Dios nos enseña a depender de Él completamente. En lugar de desesperarnos, podemos aprovechar ese tiempo para fortalecer nuestra relación con Él, estudiar su palabra y crecer en nuestra vida de oración. A veces, cuando no entendemos el propósito de la espera, podemos sentirnos desanimados. Podemos pensar que Dios nos ha olvidado o que nuestras oraciones no son importantes para Él. Pero la Biblia nos asegura que Dios nunca nos deja ni nos abandona. En Lamentaciones 3, 25-26 dice: Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esta promesa nos recuerda que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está obrando en el trasfondo. Cada oración que hacemos es escuchada, cada lágrima es vista, cada clamor llega a su corazón. Y cuando el tiempo es el correcto, Dios actúa con poder, no un segundo antes ni un segundo después, sino en el momento exacto. La clave para soportar la espera sin caer en la desesperación es confiar en el carácter de Dios. Él es fiel, es justo, es bueno y es amoroso. Si nos ha prometido algo, lo cumplirá, no porque lo merezcamos, sino porque su palabra nunca falla. Lo que Él dijo que hará en tu vida, lo hará, aunque ahora parezca imposible. Es importante recordar que nuestra percepción del tiempo no es la misma que la de Dios. Para nosotros, un año de espera puede parecer una eternidad, pero para Dios es solo un instante en su plan eterno. Pedro nos lo recuerda en 2 Pedro 3:8. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto significa que lo que nos parece tardanza es, en realidad, el tiempo perfecto de Dios en acción. Cuando aprendemos a esperar con fe, evitamos caer en la ansiedad y el desánimo. En lugar de preocuparnos, descansamos en la certeza de que Dios tiene el control. No significa que no tendremos dudas o momentos difíciles, pero podemos enfrentar esos momentos con la seguridad de que Dios está obrando, aunque no lo veamos. El tiempo de Dios no solo se trata de esperar respuestas, sino también de saber en cuándo actuar. A veces, Dios nos muestra que es el momento de dar un paso de fe, pero por temor o inseguridad postergamos nuestra obediencia. La misma fe que nos ayuda a esperar también nos debe ayudar a avanzar cuando Dios nos dice que es el momento. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que actuaron en el tiempo correcto de Dios y vieron su gloria. Cuando los israelitas llegaron al borde del Mar Rojo, Dios les dijo que avanzaran, aunque parecía imposible. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, se atrevió a dar el primer paso y experimentó un milagro. La obediencia en el tiempo de Dios siempre produce resultados sobrenaturales. A veces, Dios usa la espera para desarrollar nuestro carácter. Nos enseña a ser pacientes, a confiar en Él y a depender de su dirección. Aprendemos a rendir nuestros propios planes y deseos.
permitiendo que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. Dios no tiene prisa, porque su obra en nosotros es eterna. Nos está formando para algo más grande de lo que podemos imaginar. Y cuando su plan se cumple, todo cobra sentido. Podemos mirar atrás y ver que cada espera tenía un propósito, que cada puerta cerrada nos protegió, que cada retraso nos preparó. Hoy, si sientes que Dios está tardando en responderte, recuerda que su tiempo es perfecto. No te desesperes, no pierdas la fe y no busques soluciones humanas. Confía en su amor, sigue obedeciendo y mantente firme en la esperanza. Porque cuando el tiempo de Dios llegue, lo que parecía imposible se hará realidad. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un camino diseñado específicamente para nuestra vida, lleno de bendiciones, propósito y dirección. Pero muchas veces no vemos esas bendiciones porque no estamos alineados con su voluntad. La obediencia a Dios no es solo una opción, sino la clave para desbloquear lo que Él tiene preparado para nosotros. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que caminaron en obediencia fueron testigos de milagros, provisión y una guía sobrenatural en sus vidas. Antes de seguir con esta enseñanza, quiero hacerte una invitación especial. Escribe tu nombre, completo en los comentarios como un acto de fe, creyendo que Dios tiene una bendición reservada para ti. Cuando declaramos nuestro nombre delante del Señor, estamos reconociendo que somos suyos y que estamos dispuestos a recibir lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Escribe tu nombre y prepárate, porque algo poderoso está por suceder. Cuando hablamos de obediencia, no nos referimos a una carga pesada o a una serie de reglas que nos limitan. Todo lo contrario. La obediencia a Dios nos libera, nos protege y nos alinea con su propósito. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que nos guíe y que nos abra puertas, pero no estamos dispuestos a escuchar su voz y seguir sus instrucciones. Queremos los resultados sin el proceso, la recompensa sin la entrega, pero Dios nos llama a una vida de sumisión a su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. En la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que fueron bendecidas por su obediencia. Uno de los casos más impactantes es el de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela y todo lo que conocía para ir a un lugar desconocido. Aunque no tenía todos los detalles, Abraham confió en Dios y obedeció. Su obediencia lo convirtió en el padre de una gran nación y en el receptor de una promesa eterna. Si Abraham hubiera dudado o desobedecido, la historia habría sido diferente. Del mismo modo, Dios nos pide que demos pasos de fe, que sigamos sus mandamientos, aunque no entendamos todo en el momento. La obediencia siempre nos lleva a la bendición, incluso cuando al principio parece difícil. ¿Qué pasaría si decidiéramos obedecer a Dios de inmediato, sin cuestionar, sin poner excusas? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por dudar, por retrasarnos, por querer hacer las cosas a nuestra manera? La obediencia es la clave para ver a Dios moverse con poder en nuestra vida. Uno de los mayores obstáculos para la obediencia es el miedo. Muchas veces sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero nos detenemos porque tenemos miedo de perder algo, miedo de que las cosas no salgan como esperamos, miedo de salir de nuestra zona de confort. Pero la palabra de Dios nos asegura que Él nunca nos pedirá algo que no sea para nuestro bien. Si nos llama a dar un paso, es porque Él ya ha preparado el camino. En Deuteronomio 28, 1, 2 dice: Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti
y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Esto nos deja claro que la obediencia no solo nos trae bendición, sino que la bendición nos persigue. No tenemos que ir tras ella, sino que al caminar en obediencia, ella nos encuentra. Es posible que en este momento Dios te esté pidiendo algo, que perdones a alguien, que sueltes un hábito que te aleja de Él, que tomes una decisión difícil, que te acerques más a su presencia. Tal vez has sentido en tu corazón que Dios te está llamando a algo, pero has estado posponiéndolo. Hoy es el momento de decirle: Señor, quiero obedecerte, aunque no lo entienda todo. Quiero confiar en que tu camino es mejor que el mío. Cuando obedecemos a Dios, su favor nos rodea. Vemos puertas abrirse, vemos oportunidades inesperadas, sentimos paz en nuestro corazón y podemos caminar con seguridad, sabiendo que estamos en su voluntad. Pero cuando ignoramos su voz, nos llenamos de ansiedad, tomamos caminos equivocados y terminamos enfrentando consecuencias que podríamos haber evitado. Esto nos muestra que la obediencia no es solo un asunto personal, sino que tiene un impacto en nuestro entorno. Tu obediencia puede traer salvación y bendición a tu familia, a tu comunidad, a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Si hoy sientes que Dios te está llamando a algo, no lo ignores. No permitas que el miedo, la duda o la lógica humana te detengan. Dios nunca nos pedirá algo sin darnos la gracia para cumplirlo. Él nos fortalece, nos equipa y nos guía. Y recuerda lo que hicimos al principio de este mensaje. Si aún no lo has hecho, escribe tu nombre completo en los comentarios como un acto de fe. Declara que hoy decides caminar en obediencia, que estás listo para recibir la bendición que Dios ha preparado para ti. Escribe tu nombre y permite que esta acción sea un símbolo de entrega y confianza en el Señor. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero necesitas alinearte con su voluntad. No sigas postergando lo que Él te ha dicho. No dejes para mañana la decisión de obedecer. La bendición está del otro lado de la obediencia. Hoy es el día de decir: Señor, en tu palabra echaré la red. No voy a resistirme más, no voy a dudar más, voy a obedecerte con todo mi corazón. Cuando tomamos esta decisión, la atmósfera espiritual cambia. Dios comienza a moverse de formas sobrenaturales. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las oraciones que parecían no ser respondidas empiezan a manifestarse. Todo cambia cuando decidimos caminar en obediencia. Así que no dudes más. Si Dios te está pidiendo algo, entrégaselo. Si te está llamando a un nuevo nivel, acéptalo. Si te está mostrando un camino, síguelo. Porque en la obediencia se encuentran la paz, la protección y la bendición que tanto anhelas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron que ejercer fe para discernir la voz de Dios. Uno de los casos más emblemáticos es el de Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés tuvo que creer que realmente estaba escuchando a Dios y no a su propia imaginación. No fue fácil para él aceptar su misión, pero su fe en que Dios estaba con él le permitió discernir que era el Señor quien lo estaba enviando a liberar a su pueblo. El discernimiento espiritual es la capacidad de diferenciar la voz de Dios de otras influencias. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde muchas voces intentan guiarnos en diferentes direcciones. Nuestras emociones, nuestras propias ideas, la presión social e incluso el enemigo. Sin fe, es fácil confundir estas voces con la voz de Dios. Pero cuando ejercemos nuestra fe, podemos identificar su dirección con certeza. Uno de los principios fundamentales del discernimiento espiritual es que Dios nunca se contradice. Su palabra es nuestra guía suprema. Si algo parece venir de Dios, pero contradice lo que está escrito en la Biblia, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Dios no cambia, y lo que nos dice siempre estará alineado con sus principios eternos.
En Hebreos 11:6, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que si queremos escuchar y discernir su voz, debemos acercarnos a Él con plena confianza. La duda y la incredulidad nos hacen sordos a su dirección, pero la fe abre nuestros oídos espirituales. Un aspecto importante de la fe en el discernimiento espiritual es aprender a esperar en Dios. Muchas veces queremos respuestas inmediatas y nos desesperamos cuando no vemos señales claras. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios habla en su tiempo perfecto. En Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. A veces, cuando sentimos que Dios guarda silencio, intentamos forzar una respuesta por nuestra cuenta, pero la fe nos ayuda a confiar en que, aunque no veamos la respuesta inmediatamente, Dios ya está obrando. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero como pasaban los años y la promesa no se cumplía, tomaron la decisión de tener un hijo a través de Agar, la sierva de Sara. Esta falta de paciencia trajo muchas dificultades y conflictos, porque no esperaron el tiempo perfecto de Dios. A pesar de eso, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac en el momento señalado. Esto nos enseña que cuando no discernimos la voz de Dios correctamente, corremos el riesgo de adelantarnos y tomar caminos que no eran los que Él había planeado para nosotros. La fe nos permite esperar con confianza y seguridad, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. La oración es otro elemento clave en el discernimiento espiritual. Muchas veces no escuchamos a Dios porque no nos tomamos el tiempo de hablar con Él. La oración nos conecta con su presencia y nos ayuda a afinar nuestro oído espiritual. Cuando oramos con fe, el Espíritu Santo nos guía y nos revela la dirección correcta. En Santiago 1:5 se nos da una promesa poderosa: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto significa que, si queremos discernir la voz de Dios, solo tenemos que pedírselo con fe y Él nos dará la claridad que necesitamos. Muchas veces Dios nos habla a través de circunstancias. Podemos estar esperando una respuesta audible o una revelación sobrenatural, pero Dios puede usar situaciones cotidianas para darnos dirección. Un cambio inesperado en nuestra vida, una puerta que se cierra, una persona que llega en el momento preciso, pueden ser maneras en las que Dios nos está guiando. La fe nos ayuda a ver estas señales y a reconocer la mano de Dios en todo lo que nos sucede. El discernimiento espiritual también se desarrolla a través de la experiencia. Cuanto más buscamos a Dios y aprendemos a escuchar su voz, más fácil se vuelve reconocer su dirección. Así como un niño aprende a distinguir la voz de su madre entre muchas otras voces, nosotros aprendemos a identificar la voz de Dios cuando pasamos tiempo en su presencia. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, perseguía a los cristianos creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero cuando tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Desde ese momento aprendió a escuchar y discernir la voz de Dios, y su fe lo llevó a convertirse en uno de los mayores predicadores del Evangelio. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en el discernimiento espiritual. Jesús dijo en Juan 16:13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Esto significa que no estamos solos en este proceso.
Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos y ayudarnos a comprender su voluntad. Finalmente, el discernimiento espiritual requiere obediencia. No sirve de nada escuchar la voz de Dios si no estamos dispuestos a seguir su dirección. Cuando Dios nos habla, espera que respondamos con fe y acción. No podemos pedir guía y luego ignorarla cuando no nos gusta la respuesta. La verdadera fe nos lleva a actuar conforme a lo que Dios nos dice. Dios quiere hablarnos y guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Cuando fortalecemos nuestra fe, aprendemos a escuchar su voz con claridad y a discernir su dirección sin confusión. Si confiamos en Él, oramos, estudiamos su palabra y somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, nunca nos perderemos en el camino. Dios siempre nos guiará hacia su propósito perfecto. En la Biblia se nos anima constantemente a ser perseverantes. En Santiago 1:12 se nos recuerda que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta perseverancia no solo se refiere a resistir la tentación o las dificultades, sino también a mantenernos firmes en nuestra confianza de que Dios nos está guiando, incluso cuando no podemos ver claramente el camino. El proceso de discernir la voluntad de Dios puede ser largo y, a veces, confuso. A menudo, Dios nos da señales que requieren tiempo para ser comprendidas en su totalidad. Cuando seguimos buscando su dirección con perseverancia, estamos demostrando que realmente confiamos en su sabiduría. La paciencia en este proceso es fundamental, pues nos permite ver cómo Él va obrando en nuestras vidas, a veces de formas que no esperamos. En momentos de duda, la perseverancia en la oración y en la meditación de su palabra nos ayuda a mantener el enfoque en su voluntad y nos da paz en medio de la incertidumbre. Un ejemplo bíblico claro de perseverancia en el discernimiento es el de José, hijo de Jacob. A lo largo de su vida, José enfrentó muchas pruebas y momentos de confusión, incluyendo ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sin embargo, él mantuvo su fe en Dios, y aunque no comprendió inmediatamente los motivos de sus sufrimientos, Dios lo guiaba hacia un propósito mayor: salvar a su familia durante una época de hambre. La perseverancia de José en medio de la adversidad le permitió ver al final cómo Dios había estado guiando su vida, incluso cuando las circunstancias parecían oscuras. La perseverancia también implica no rendirse cuando no obtenemos respuestas inmediatas. A veces, en nuestra impaciencia, queremos que Dios nos hable de forma clara y rápida, pero Él tiene su tiempo perfecto. En estos momentos, la perseverancia se convierte en un acto de fe. Confiamos en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos, y sabemos que su respuesta llegará en el momento adecuado. En Filipenses 4, 6, 7 se nos enseña a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y a confiar en Él para obtener paz. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La perseverancia en la oración nos permite alcanzar esa paz que solo Dios puede dar, sabiendo que Él tiene el control de todas las situaciones y que su respuesta será la mejor para nosotros. Es importante entender que la perseverancia no solo se refiere a esperar pacientemente una respuesta, sino también a seguir buscando la voluntad de Dios en todo momento, confiando en su dirección. En los momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué decisión tomar o qué camino seguir, Dios nos invita a perseverar, a seguir orando, a seguir estudiando su palabra y a seguir escuchando con atención la voz del Espíritu Santo. Otro
aspecto de la perseverancia es la capacidad de aprender de las experiencias pasadas. A medida que avanzamos en nuestra caminata cristiana, nuestras experiencias de fe se convierten en una guía para el futuro. Cada vez que perseveramos en buscar la voluntad de Dios y Él nos da respuestas, nuestras vidas se enriquecen con un conocimiento más profundo de su carácter y de cómo obra en nuestras vidas. Este conocimiento nos capacita para tomar decisiones con mayor sabiduría y discernimiento en el futuro, porque sabemos que Dios ha sido fiel en el pasado y que lo será en el futuro. La perseverancia también nos ayuda a desarrollar un corazón más sensible a las señales de Dios. Mientras más buscamos su voluntad y confiamos en Él, más agudizamos nuestro discernimiento espiritual. Dios quiere que le confiemos nuestras preocupaciones y decisiones, y a través de la perseverancia, nuestra capacidad para escuchar su voz se hace más clara. La perseverancia fortalece nuestra relación con Dios, pues nos permite crecer en confianza y dependencia de Él, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que ahora puedas ver con claridad las señales divinas en tu vida. Recuerda, Dios siempre está comunicándose contigo y Él tiene planes perfectos para sí. Si este video te ha sido útil, te invito a darle me gusta, compartirlo con otros y suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás abriendo la puerta a más bendiciones en tu vida. Activa la campanita para no perderte de ningún contenido que te ayude a acercarte más a Dios. No olvides dejar un comentario compartiendo lo que más te impactó y cómo Dios ha estado guiando tu camino. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.